Pido sabiduría y entendimiento. Pido andar en la verdad, no en la mentira. Me rehúso a ser alguien que permanece en necedad. Declaro que hoy yo acudiré a la verdad, la abrazaré y la pondré por obra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Amados, yo quiero que venga a cada uno de nosotros una convicción más fuerte. Y le pido al Espíritu Santo que use este momento para nosotros abrir el corazón a Dios. Porque podemos pasarnos mucho tiempo, amados, en la iglesia cristiana y no ser transformados. Escuche con atención, esto no es una religión. Esto es aprender a tener una relación personal con Dios. Lo que realmente importa, amados, es lo que hagamos allá afuera, saliendo de esa puerta. Aquí vas a recibir la palabra, la vas a entender, pero si tú no la pones por obra, no va a funcionar. Escucha, el oír es información, pero el obedecer es transformación. Entonces, si tú quieres más de Dios, si tú dices, yo quiero conocer más a Dios, pastor, realmente yo no quiero religión, yo quiero un encuentro con el Espíritu Santo, yo quiero realmente que cambie mi vida, que cambie mi manera de pensar, que venga Dios a mi familia, revolucione, bendiga, restaure. Amados, ten una relación fuerte con Dios, no te conformes. Tengo 23 años en estos caminos. Por gracia Dios me salvó. En el año 2000, el 13 de julio, el día de mi cumpleaños, el Señor habló a mi vida. Y escucha con atención, puedo comprender algo, que podemos caer en la rutina y como en dar por hecho las bendiciones de Dios, y como que se nos da mucho al ser humano como que fingir que está todo bien. Y poner así como caretas, autojustificarnos y por ser cristianos y estar en la iglesia sentirnos muy buenos, sentirnos incluso mejor que los de afuera. Eso es un engaño, amados. Porque nosotros debe estar una humildad de decir, por gracia estoy en los caminos de Dios y por gracia necesito hablarles a los de afuera. Allá afuera me necesitan. Allá afuera tus primos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo te necesitan. Los cristianos no somos llamados a ser ermitaños, somos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. A reflejar a Cristo. Y toda esta serie de qué haría Jesús, si tú te has fijado, ya nos hemos alargado. Hoy es la parte 10. Es decir que hemos estado estudiando el carácter de Jesús por 2 meses y medio, ya vamos para 3 meses. Debe de estar haciendo algo el Señor en nosotros. Y fuerte, amados, y fuerte. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en estos momentos en mi lugar? A lo mejor muchos de ustedes están en un muy buen tiempo, su negocio va apuntando, su trabajo está bien. A lo mejor algunos de ustedes tienen problemas familiares fuertes, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, qué otra cosa hacer. A lo mejor hay enfermedad, hay cansancio, qué sé yo, hay una situación difícil. Pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y lo que yo te quiero recordar que hacía Jesús es que Jesús oraba, amados, en todo momento. Jesús era un hombre de oración. Mira lo que dice en Lucas capítulo 11 verso 1. Vamos a estar leyendo varios versos. De hecho es una de las predicaciones con más versículos que escribo,
pero yo sé que será de bendición. Pon mucha atención, sígueme. Si no traes tu Biblia, estará en las pantallas. Lucas 11 verso 1 dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Era tan impactante la vida de oración de Jesús. Era tan impactante para sus discípulos ver cómo Él oraba y cómo Dios le respaldaba, que no le pidieron que los enseñara a predicar o a hablar en público. No, les dice: Jesús, queremos orar como tú. Si hay algo que hemos visto en ti, es tu vida privada, Jesús, y eso nos cautiva. Yo te voy a decir algo, iglesia: la vida pública es bonita, pero lo que va a impactar a nuestros hijos es nuestra vida privada. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos cuando estamos bajo presión? ¿Quiénes somos? Y eso es lo que impactaba a los discípulos Jesús. Hemos visto a rabinos predicar, hemos visto a líderes espirituales levantarse, pero tú nos impactas tanto, Jesús, que enséñanos a tener intimidad con Dios como tú la tienes. Enséñanos, Jesús, a orar. Hemos visto cómo pasas tiempo en oración y hemos visto cómo Dios abre los cielos sobre tu vida, te respalda. Iglesia, yo quiero eso. Oh, yo quiero el poder de Dios. Yo quiero realmente lo genuino con Dios y no una religión más. Quiero conocer a mi Dios todos los días. Y ese es el llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo, a meternos a orar con Él. El ejemplo de ver cómo Jesús oraba nos motiva a vivir en una atmósfera, amados, ya sea a una hora establecida o espontáneamente, en la cual tú alabas a Dios, agradeces a Dios, confiesas tus pecados a Dios en arrepentimiento cuando lo necesites hacer, intercedes por otras personas, presentas tus peticiones a Dios. Esa atmósfera de conexión con Dios, una atmósfera donde tú sabes que tienes una relación con Dios, una relación con el Dios que te creó y que te salvó. Un matrimonio no funciona sin comunicación. Una amistad no funciona sin comunicación. Tú no conoces a alguien solo porque tú hables todo el tiempo. ¿A alguien le ha tocado alguna amistad, alguna relación que no te dejen hablar, que solo ellos hablen y tú así como que ¿Alguien le ha tocado eso? Es frustrante. La vida de oración, amado, no es solamente estarle bombardeando a Dios: esto, Dios, y mi tía Chonita, y mi esposo que no cambia, y mi hijo rebelde, y esto, y esto, y esto. No. Es hablar con Él. Es hablar, es escucharlo, es conocerlo. Jesús nos mostró cómo orar. Los discípulos escucharon esta vida privada de Jesús y estaban tan impactados, amados, por lo que veían. Y esta es la clave para tener una vida realmente bendecida y en victoria: aprender a orar como Jesús oraba. Y estos discípulos vieron el poder de Jesús y lo relacionaron inmediatamente con la oración. Con la oración. En el momento que usted se despierta cada mañana, todos sus deseos para el día corren hacia usted como animales salvajes. Y el primer trabajo cada mañana para usted consiste en empujar todas esas cosas hacia afuera y escuchar esa otra voz, en tomar ese otro punto de vista, amados, dejando que esa otra vida más grande, más fuerte y más tranquila comience a fluir en usted.
Esa es la lucha, porque me levanto pensando, ya tengo que hacer esto y tengo este problema y este asunto no se resuelve. Están mis deseos para ese día, para esa semana, corriendo hacia mí, como esos memes que ponen los chavos, ¿no? De que yo con mi sueldo, algo así, luego y los pañales y el otro abrazando, ¿verdad? Así jalando a esa persona. Yo sé que no sé explicar más o menos los memes, ¿verdad? Pero los jóvenes entenderán. Pero escuchen, todos esos deseos te persiguen en frustración y en falta de esperanza. Y es ahí en oración donde tú tienes que renunciar a ellos y comenzar a escuchar la voz más grande y llena de paz, que es Dios. Tú tienes que comenzar a fluir en esa vida donde te comunicas con Dios y Él imparte a ti ese Espíritu Santo para vencer. Eso se hace a través de la oración. Ahora, ¿cuándo oraba Jesús? Vamos a tener una mejor idea de las ocasiones en las que Jesús oró y el significado que ellos tienen para nuestra propia vida. Jesús oró muy temprano por la mañana. Marcos 1:35, acompáñame. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Ahora, ¿por qué es importante orar por la mañana? Para prepararnos para el día, para estar listos para la batalla espiritual. Ahora, no se sienta condenado si usted no oró en la mañana, pero procure durante el día tener esa conexión con Dios a través de la oración. Yo recomiendo que sea en la mañana, porque es en la mañana donde tú te alistas a lo recio de la vida, a lo recio del día. Tú te cubres en oración, tú estás con un corazón lleno de paz y por lo tanto, si recibes malas noticias o si te enfrentas a situaciones adversas, hay paz en tu corazón. Hay paz en tu corazón. Eso lo logra Dios a través del Espíritu Santo cuando oras en el nombre de Cristo. Ahora, Jesús también oró por la noche y algunas veces toda la noche. Dice Lucas 6:12, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Hay ocasiones, amados, cuando orar es más importante que dormir. Parece como que se contradice a lo que les enseñé el domingo pasado del descanso. ¿Se acuerdan? Pero esto nos habla de un balance. Estoy diciendo que hay ocasiones donde tal vez sea necesario orar más que dormir. No es que sea todos los días, te vas a descompensar, tu cuerpo se va a afectar. Pero hay momentos, amados, donde tú tienes que velar en oración. Hay momentos donde el pueblo de Dios es convocado a orar. Tu familia está en peligro, está en riesgo tu matrimonio, está en riesgo tus hijos. Dios te puede levantar en la madrugada para orar. El Espíritu Santo puede inquietarte. ¿Cómo oraba Jesús? Él oró con las personas y no solamente por ellas. Esto es muy necesario entenderlo. Dice Lucas 9:28, dice: cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Toma tiempo para orar en familia. Toma tiempo, amados. Toma tiempo para orar con tu familia espiritual. Hay gente que no quiere orar en comunidad. Hay gente que no quiere orar en comunidad. Jesús oraba con las personas, no solamente por ellas. Hay cristianos que quieren servir a Dios y quieren andar orando por las gentes y bendiciendo a las gentes. Quítenme los graves para que no golpetee tanto, Quique, por favor. Y quieren orar bendiciendo a las gentes, dar, pero no se involucran en la oración en comunidad. ¿Sabes qué es eso? Es como una especie de orgullo. Y en esta enseñanza, algo que Dios va a confrontar es nuestro orgullo, porque cuando más oras es que eres más dependiente
de Dios. Y cuando menos oras, es que confías más en tu propia prudencia y en tu propia inteligencia. Cuando Dios nos llama a orar, es porque tal vez el orgullo está siendo apapachado en nuestras vidas. O estamos caminando confiando que todo lo sabemos o todo lo podemos soportar. Pero llega un momento, amados, donde el ser humano tiene que entender que mayor es Dios que su propia sabiduría, que mayor es Dios que su propia inteligencia. Hay gente que no quiere orar en comunidad. Por ejemplo, la oración de la iglesia por Pedro, qué poderosa. Qué poderosa. Mira lo que dice en Hechos capítulo 12, verso 5. Hechos 12, 5 al 7 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. ¿Qué fue lo que Dios usó para que Pedro saliera libre? La oración de la iglesia en comunidad. Amados, en estos tiempos, como comunidad de fe, tenemos que fortalecernos en la oración. Dios escucha a sus hijos cuando oran y claman a Él. Pero algo sucede poderosamente cuando la iglesia, amados, ora en conjunto. Jesús nos enseña a orar continuamente, siempre. Jesús oraba antes de tomar grandes decisiones. ¿Cuántas decisiones tienes que tomar, iglesia, esta semana? ¿Cuántas decisiones? Mira lo que dice Lucas 6:12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. ¿Sabes para qué oró esa noche? Para escoger a sus 12 discípulos. Cuando tú tomas decisiones, asegúrate de haber estado un tiempo con Dios. Que Dios te haya revelado en su palabra su voluntad. Porque yo quiero recordarte, iglesia, que Dios tiene planes de bien para nosotros. Tiene un camino de paz. Y generalmente tomamos decisiones equivocadas y luego nos topamos con pared y luego venimos culpando al Señor. No, fue que no le consultaste, no buscaste su presencia, no oraste. No le dijiste: Dios, muéstrame en tu palabra cómo debo de actuar con este socio, o si me puedo asociar con esta persona. ¿Qué puedo hacer, Señor? La gente echa a perder su vida y luego viene y culpa al Señor. Yo quiero invitarte, iglesia, a ser dependiente del Espíritu Santo en oración, de la palabra en oración. Cristianos que tienen un discernimiento espiritual bien agudo por el tiempo que pasan en oración con Dios. En estos tiempos de tanta filosofía hueca, de tanta doctrina equivocada, errónea, que no va para nada con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de verdad. Cualquier persona con influencia en una plataforma puede decir su supuesta verdad. Tú y yo tenemos que tener el discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es. Iglesia, siempre te lo voy a decir: no me creas a mí, créele a la Biblia. Necesitas vivir en oración, iglesia. Hay algo que Dios va a hacer, amados, en los próximos días.
Porque siempre que Dios exhorta para que su pueblo ore, es porque Dios va a hacer grandes maravillas. Tal vez estás a una oración de ver el milagro que estás esperando. Tal vez estás a un momento para que Dios se glorifique grandemente en tu familia. Y tal vez dices, es que es imposible lo que está sucediendo, lo he intentado todo, no cambian las cosas. Dios es poderoso y Él hará mucho más abundantemente de lo que le pedimos, amados, según el poder que actúa en nosotros. Alguien le da gloria a Dios porque Él tiene la última palabra, porque Él se glorificará, porque Él hará, si podemos confiar en Él, amados. Algo importante que tienes que saber es que Jesús oraba después de una gran victoria. Pero hay muchas personas que cuando les va bien se olvidan de Dios. Ya no oran con la misma intensidad que oraban cuando estaban en el problema. Dice Mateo 14:23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Qué impresionante. Nuestro Señor Jesús orando después de haber sido usado por Dios, de haber hecho el milagro de multiplicar aquellos 5 bolillos y 2 pescados a una multitud de 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar a sus mujeres y a sus hijos. Después de un milagro, después de una gran victoria, toda esa multitud haber sido expuesta a la palabra de Dios, Jesús todavía oraba. Y esto nos habla algo muy claro, que la relación con Dios que tú puedes tener no solamente es cuando te va mal, sino también cuando estás en victoria. Dios, amados, no es un curandero. Dios es un padre y es Dios. Mi hijo, mis hijas tienen relación conmigo cuando les va mal, tal vez, cuando están enfermos, yo los cuido, yo les proveo el medicamento, voy al doctor, los llevo al doctor. Obviamente primero oro por ellos. Cuando están tristes corren a mis brazos. Oye, pero cuando están bien sigo siendo su padre. Y comparten sus risas conmigo, comparten su pizza que tanto les gusta conmigo, comparten un momento especial porque soy su padre. Tenemos que quitarnos esa mentalidad religiosa absurda de ver a Dios como un curandero, como un ídolo, como un Dios que podemos meter a nuestra bolsa cuando queremos y sacar de nuestra bolsa cuando tenemos una necesidad. No, amados, Él es un padre. Dio a su hijo en la cruz por ti y por mí. Jesús oraba para vencer la tentación. Lucas 22:39-41 dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos y ahí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Qué importante saber que Jesús, siendo Dios y siendo santo, vivió como hombre, experimentó tentaciones de las cuales tú y yo hemos experimentado, pero Él sin pecado, y nos enseña el camino. Ora. Quiero decirte, iglesia, que tú no vas a vencer malos hábitos, tú no vas a vencer un carácter irritable sin oración. Todo aquel que quiera dejar vicios, adicciones, un comportamiento hostil con su familia, todo aquel que quiera vencer algún pecado que lo lleva a la culpa, a perderse la bendición que Dios tiene para él, el camino, el primer paso para la restauración y la libertad es la oración. La oración. Ahora, Jesús oraba con un motivo
correcto. Dice Juan 17, verso 3: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Mucha gente piensa que la motivación para orar solamente son necesidades. Eso es una motivación incorrecta. Jesús está diciendo que la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cómo es que tenemos vida eterna? A través de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? A través de la oración. ¿Cuál es la motivación para orar de los creyentes? Es conocer a Cristo para vida eterna. Un creyente que no tiene una vida rica en oración no conoce a Jesús y por lo tanto está ajeno a conocer realmente lo que es la vida eterna. Muchos piensan que la vida eterna solamente es entrar al paraíso después de morir aquí en esta tierra. No, la vida eterna comienza cuando tú conoces a Jesucristo, aún desde este lado de la eternidad. Cuando tu vida comienza a cambiar por gracia. Comienzas a dejar el egoísmo y comienzas a ser una persona sensible a la necesidad de los demás. Comienza a morir tu orgullo y comienzas a ser humilde para escuchar las enseñanzas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna comienza con Cristo en cada corazón que se rinde a Él. Sin oración no se conoce a Dios. La oración es más que presentar peticiones. La oración nos lleva a conocer a Dios. Conocer a Dios. Jesús oró para tener intimidad con Dios. Dice Juan 17:5: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Él conocía a su Padre. Es en esos momentos de intimidad con Dios, amados, donde Dios te revelará su paternidad. Y estoy convencido que de ahí partirá todo. Es en los momentos de intimidad donde Dios te va a mostrar su amor por ti. Sanará tu corazón. Sanará tu vida. Jesús también oraba basado en las Escrituras. Dice San Juan 17:17: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Obviamente la oración, amado, siempre estará conectado con la palabra. Tú oras y tú escuchas la palabra porque Él habla. Como te decía hace unos momentos, nadie quiere tener un amigo que solamente hable y no te deje hablar. Él quiere hablar a tu vida. Él quiere hablar a tu corazón, a tu espíritu. Jesús oraba, amados, para impactar el mundo. Juan 17:15: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Un deseo de Dios es que su iglesia no esté escondida en las cuatro paredes o en una montaña haciéndose los santurrones. El deseo de Dios es que impactemos este mundo. Y Cristo en su oración en San Juan 17 siempre estuvo pidiendo: protégelos del mundo, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Líbralos del mundo, guárdalos del mal, pero jamás pidió: quítalos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es nuestra misión. Y aunque el mundo se niegue a la verdad de Dios y ponga resistencia al amor de Cristo derramado en la cruz, lo verán en nuestro testimonio diario de perdón cuando nos han ofendido, de gracia cuando tal vez no se lo merezcan, de misericordia cuando tal vez a nosotros no nos dieron misericordia, pero Dios sí nos dio, sí nos perdonó a nosotros. Y la oración logra todo eso.
Jesús oró durante una crisis. ¿Qué haces tú en tus crisis? Mira lo que dice Marcos 15:33. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba en una crisis. La cruz, el derramar su sangre por la humanidad, el derramar su sangre por todos los pecadores, tú y yo ahí, necesitados de un Salvador. La crisis de Cristo era que la presencia de Dios se había apartado porque mi pecado y tu pecado estaban sobre Él. Jesús jamás fue un cobarde. A Él no le asustaba la cruz. Lo que le asustaba es que la presencia del Padre se apartara de Él, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Pero Jesús tenía en la mente honrar a Dios, honrar al Padre, glorificar al Padre y salvarnos. Alguien fue rechazado por la presencia de Dios en la cruz para que tú y yo fuéramos aceptados en la presencia de Dios. Alguien fue rechazado para que tú y yo seamos en estos momentos aceptados por Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, porque nadie alcanza el estándar, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Alguien le da gloria a Dios. Dígale: Señor, gracias. Gracias por tomar mi lugar. Dele un aplauso al Señor, por favor. ¿Qué haces tú en las crisis? ¿Qué haces tú en las crisis? Yo quiero invitarte a cerrar las puertas de escape que tienes, que tú mismo has hecho en tus crisis. Una puerta se llama amargura. Una puerta se llama depresión. Una puerta se llama negación. Una puerta se llama soledad. Ya no vuelvas a entrar por esas puertas. La oración es la solución en tus crisis. Es donde tú puedes derramar tu corazón a Dios, donde tú puedes derramar. Gracias, Eric. Dios te lo pague con una esposa. Donde tú puedes derramar todo lo que hay en ti, y Él te va a dar algo diferente. El que tiene amargura en su alma en las crisis, si busca a Dios en oración, le dará su amor, y la amargura no tendrá parte ni suerte. Aquel que en su crisis tiene tanta inquietud y falta de paz, al estar en la presencia de Dios, toda esa ansiedad huirá. Tú tienes que comenzar, iglesia, a ver la oración como tu estado normal. La oración es la respiración del creyente en Cristo. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de orar? Primero, orar por razones incorrectas. Santiago 4:3 dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Esto nos habla que la oración cobra sentido cuando yo en mi corazón estoy alineado con la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios está bendecir, no maldecir. Yo no puedo hacer oraciones que maldigan, porque Cristo me dice: bendice aún a quienes te maldigan a ti. Orar también mientras se practica un pecado es un enemigo del hábito de orar. Mira lo que dice el Salmo 66:18: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Entonces está cobrando sentido la oración.
Es que Dios no me escucha, es que Dios nomás le contesta a otros y a mí no. Amado, ¿acaso le importará más a Dios un milagro momentáneo en esta vida terrenal, o tu corazón rendido a Él que dará un fruto en la eternidad estando con Él? ¿Qué le importará más a Dios? Es que necesitamos volver a la palabra, iglesia, volver al fundamento, conocer a Dios y dejar la religiosidad. Orar mientras se practica un pecado es estar negando la gracia del evangelio, es querer tener un contacto con Dios sabiendo que no hay conexión. No es porque Dios no quiera, es porque tú te escondes. ¿Qué hizo el hombre? Adán y Eva cuando pecaron se escondieron de Dios. Dios los buscó. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? La voz del huerto se paseaba buscando a Adán y Eva, y ellos se escondieron, dice el Génesis. Se escondieron. Mientras tú te escondes, iglesia, tu sanidad y tu restauración no serán posibles. Déjate ver por Dios. Esta es mi condición, Señor. Por eso oro. Necesito ser libre. Toda mi vida he batallado con el rechazo, Señor. Lléname de aceptación. Oh, estoy batallando con la inseguridad, la baja autoestima. Es en la oración que el Padre te fortalecerá. No tienes por qué caer en la soberbia y en la autosuficiencia, ni en la baja autoestima. Tu autoestima puede estar sana porque eres hija del Rey, eres un hijo de Dios. No importa lo que te hayan dicho, Dios te dice: yo te amo y estaré contigo. Di a mi hijo por ti en la cruz. ¿Cómo se recibe ese amor? A través de la oración, de la intimidad con Dios. Un enemigo de la oración es orar cuando he mantenido mi Biblia cerrada. Proverbios 28, verso 9 dice: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Wow. Aquí nos centramos y nos ponemos en fundamento firme ante la oleada de un evangelio tan místico, buscando las cosas solamente espirituales sin buscar la palabra espiritual del Señor. Aquí asentamos toda falsa enseñanza, gnosticismo dentro de las iglesias, buscando el sensacionalismo y si no siento, y si no me tiro al suelo, y si no revoloteo, entonces Dios no me tocó. No, iglesia, eso no es de Dios. De Dios es que la palabra te transforme y te inspire a tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Que los frutos del Espíritu Santo se reflejen en tu carácter, y tus hijos puedan ver a Cristo en ti, varón, y tus hijos puedan ver a Cristo en ti, mujer de Dios. Otro enemigo es orar creyendo que Dios no responderá. Bueno, voy a orar, pues el pastor dice que ore. Voy a orar, pues a ver qué pasa. Santiago 1:6, no ore con esa actitud. Purifique su corazón. Mira lo que dice: cuando se la pidan, hablando de la sabiduría de Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Una ola del mar. Las olas del mar son un problema, yo te voy a decir. Tú estás disfrutando de la playa, a gusto, viendo la arenita y todo, y si te descuidas, mocos. La inestabilidad en nuestra fe le hace tanto daño a nuestras casas, iglesia. Le hace tanto daño a nuestro matrimonio,
a nuestros hijos. La inestabilidad, estar así como que un día bien pegados al Señor, bien espirituales, el otro día de vacaciones de Cristo. Eso no es de Dios. Eso es religiosidad. Deja de ver a Dios como un curandero. Deja ver a Dios como alguien de bolsillo. Es Dios todopoderoso que merece nuestro corazón, nuestra vida rendida a Él, porque Él dio su vida en la cruz por ti y por mí para salvación. Oh, Él merece mi corazón, mis días, todo lo que soy. Yo no puedo orar dudando de mi Dios. Trata con la duda, te doy este consejo, con la palabra. Antes de orar, métete a la palabra, busca versículos que aseguren tu fe en Dios. Lee el Salmo 23, lee el Salmo 27, lee el Salmo 91 y recuerda que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Amados, orar sin que Dios sea nuestra prioridad es un obstáculo para que Dios se glorifique. Mira lo que dice Ezequiel 14, verso 3 al 5. Pon mucha atención, anótalo ahí. Está impresionante lo que Dios habla a través de Ezequiel. Dice: hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones?, se pregunta el Señor. ¿Por qué? Diles, esto dice el Señor soberano: los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado, y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Y parece Dios tan severo, pero mira lo que es el amor de Dios. Confronta y restaura. Dice, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Entonces muchas veces Dios está callando, iglesia, y Dios no va a responder porque en nuestro corazón hay ídolos. Hay ídolos, y esto es detestable para Dios. Escucha, es fuerte la confrontación, y le está diciendo a su pueblo: no voy a contestar porque ustedes aman más otras cosas que a mi persona. No lo voy a hacer. ¿Y cuál es el fin de no contestar? Que te apartes, que ya no vengas a la iglesia, que dejes de servir a Dios, que niegues tu fe en Cristo, que te enfríes espiritualmente. No, el fin es conquistar tu mente y tu corazón. Conquistar tu mente y tu corazón porque has abandonado a Dios. Esto me cautiva del Padre. Esto me cautiva de Dios. Cuando viene una persona en necesidad y Dios contesta, yo puedo ver la misericordia de Dios. Yo puedo ver a Dios. Y créemelo, soy alguien que le pide a Dios muchos milagros. Siempre que hay un enfermo, lo primero que haré es orar. Y cuando veo que Dios sana, veo esta gracia y esta misericordia cautivando el corazón de las personas. Y cuando veo que Dios no sana, veo a Dios también cautivando el corazón de las personas. ¿Por qué dudamos de Dios, iglesia? ¿Por qué? Si lo que más le importa a nuestro Señor es tener comunión con nosotros. La parte ofendida buscó la restauración. ¿Tú crees que el hombre es la parte ofendida? Te equivocas.
La parte ofendida de esta historia es Dios. Y Dios buscó al hombre. El hombre no ha buscado a Dios. Que me digan todos los religiosos si han encontrado a Dios con su religión. Pero Dios no es una religión. Dios buscó al hombre, dice la Biblia. Y fue a través de Jesucristo. La parte ofendida rehusó perder a sus ofensores. Todos hemos pecado, dice la palabra. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús, amados, cargó nuestro pecado para volver a relacionarnos con Dios por gracia. Hay varios enemigos de la oración. También el guardar amargura en el corazón no soluciona nada a tus problemas, iglesia. Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y cuando estamos orando, como que rehusamos muchas veces esta confrontación en cuanto a perdón, al perdón de nuestros ofensores. ¿Por qué voy a perdonar? No se lo merecen. ¿Por qué voy a perdonar? Que primero vengan y me pidan perdón. Hay muchos ofensores en tu vida que jamás te van a pedir perdón, pero no por eso tienes que estar atado o atada a las ofensas que te hicieron. Hay muchas personas que te ofendieron y ni se dieron cuenta, pero el que está atado eres tú. Y muchas veces la falta de perdón impide que la presencia de Dios invada todo tu ser y te restaure, iglesia. ¿Qué dice Mateo 5:23 al 26? Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda, reconcíliate con esa persona, luego ven, presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Esto es algo ilustrativo que Jesús hace. Jesús está mencionando una situación de derecho civil en aquellos tiempos, y él está haciendo una ilustración. Si tienes un conflicto con tu vecino, generalmente eran conflictos de terrenos. Alguien se pasaba un codo de su terreno y iban con el juez a pelearlo. Había mucho conflicto en la ciudadanía en esos tiempos, y Jesús está usando ese término, se podría decir social, para ilustrar algo en lo espiritual. Ponerte de acuerdo con tu adversario es orar, amados, y es perdonar a esos adversarios, porque cuando no perdonas, no sales de esa prisión hasta que tú pagues. ¿Quién puede pagar una deuda con Dios? Nadie. Cristo fue el que pagó. ¿Tú te rehuses a perdonar? Entonces, pues, tú pagas por tus pecados. ¿Cuándo vas a salir de esa prisión? Nunca. Cuando tú no perdonas a tus ofensores, tú te estás dejando en esclavitud espiritual, emocional, y estás alejándote de la gracia, cuando la gracia es lo que nos sustenta, lo que nos nutre, lo que nos acerca a Dios. Esto es por gracia, no por merecerlo. Otro enemigo de la oración es cuando menospreciamos ser miembros de la familia de Dios, y esto es la iglesia. Dice Efesios capítulo 2 verso 12: en estos tiempos ustedes vivan apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios
y sin esperanza. Qué privilegio es ser pueblo de Dios. Muchas veces yo estoy perdiendo la bendición porque no disfruto orar con la iglesia, porque menosprecio ser miembro de la iglesia de Cristo, que es el pueblo espiritual de Dios. El miércoles yo mencionaba algo y yo les decía de nuestra actitud que debe tener hacia el pueblo judío. Y ahí en el libro de Romanos dice que no debemos de ensoberbecernos, que nosotros, siendo ramas silvestres, fuimos injertados en la vid verdadera. El pueblo judío en su mayoría se rehusó a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No debe de haber en nosotros una jactancia de nosotros sí lo escogimos, estamos bendecidos. Debemos de tener misericordia porque alguien se levantó de la mesa para que tú y yo nos sentáramos. Dios hizo eso. Cegó el entendimiento del pueblo judío para que la salvación entrare a los gentiles, a todos aquellos que no somos judíos. Debe de haber misericordia hacia el pueblo de Dios y debe de haber gratitud en nuestro corazón por ser miembros de la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. La iglesia del primer siglo lo entendió, amados. Los servicios de la iglesia del primer siglo eran servicios de una oración con ruegos violentos y una pasión desbordante en la oración. ¿Sabes por qué? Porque ellos amaban tanto en su persecución que si uno moría, otros estaban muriendo con él. Los apresaban en conjunto, los llevaban al Coliseo Romano, porque ellos valoraban partir el pan en conjunto, porque ellos entendieron que Jesús siempre estuvo con ellos. No oraba por la gente solamente, oraba con la gente. El día que la iglesia vuelva desesperadamente a la oración, ese día el Espíritu Santo se derramará como nunca y veremos salvación a nuestro alrededor. Muchas almas viniendo a Cristo, jóvenes desesperados por dejar la droga y por entregarse a Cristo. Hubo un avivamiento hace muchos años. En ese pueblo se oraba y Dios comenzó a convocar a la iglesia a la oración. Había tanta perdición en la juventud que muchos creyentes veían imposible que el evangelio penetrara el corazón de esos jóvenes. Pero después de orar y orar y orar y hacer un clamor constante, sorprendentemente, amados, una mañana despertaron al pastor porque la puerta de aquella iglesia, de ese pueblo, estaba siendo golpeada. Pastor, abra la iglesia, necesitamos arrepentirnos. Filas de jóvenes. Ya no escojas el camino fácil, iglesia. Hacer las cosas a tu manera, resolver conflictos a tu manera, la amargura. Hay tantos conflictos familiares por hacer las cosas a la manera de uno. Es en la oración que encontramos la fortaleza y el poder de Dios. Te animo a ser un hombre y una mujer de oración, iglesia. Decide orar en este momento. Decídelo en tu corazón. Decídelo, no esperes hasta que sientas deseos de hacerlo. No esperes el deseo de orar, porque orar es un hábito.
Es una decisión, algo que tú debes de hacer sin importar cómo te sientes ahora. Es una disciplina en acción. No es un asunto de sentimientos, créemelo. Yo muchas veces no quiero orar, pero prefiero orar porque así sé que la voluntad de Dios se hará en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia. Créemelo, sé que yo tengo un límite, tú lo tienes, todos los tenemos, pero para Dios no hay nada imposible. Él no tiene límites. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y empiezas a orar y decirle: Señor, gracias por ser un buen Dios? Vamos, dile: Señor, gracias por ser un buen Dios, por llamarnos a una relación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ora de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santo eres tú. En ti podemos confiar, dile. Tú no mientes, tú no cambias. Eres sólido y estable. Te amamos, Dios. Gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias, Señor, por tu provisión en todo momento, no solamente física sino espiritual. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, así como perdonamos a quienes nos ofenden. Venga tu reino a nuestra vida y haz tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Señor, líbranos de todo mal y de toda tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús.